Del cielo a la tierra, asociación sin fines de lucro, presenta Yo soy jefe del área de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste. Ese es el cargo que yo ocupo actualmente. ¿Cómo nace este camino, doctor? O sea, no solo abocado a su pasión, sino como denunciante. Sí, en realidad fue en forma fortuita, porque empezaron a llegar a un laboratorio privado de análisis genéticos que yo dirijo, pacientes con serias malformaciones ortopédicas, sobre todo de miembros superiores e inferiores, que eran derivados por el hospital de la capital del Chaco para hacer estudios genéticos, para hacer estudios cromosómicos. Cuando nosotros detectamos que los estudios cromosómicos eran normales, que se descartaban de que existieran causas de este tipo por las malformaciones, empezamos a estudiar si podía haber algunos factores de riesgo que estén relacionados a estas malformaciones. Y nos dimos con la sorpresa de que todos estos niños habían estado expuestos en el útero de la madre a plaguicidas, fundamentalmente por vía aérea. O sea, eran madres embarazadas que estaban trabajando en los campos, en zonas rurales, las cuales nos relataban a nosotros de que el avión pulverizador, Mientras trabajaban eran fumigadas. exactamente. Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar cuenta de estos casos, hicimos un análisis solo descriptivo de lo que estaba sucediendo y especialmente, personalmente, yo tenía la convicción de que esto era producido por un teratógeno, se llama, que es el plaguicida, ¿no es cierto? El teratógeno es alguna sustancia química que tiene la particularidad de interferir con el normal desarrollo de las células embrionarias y producir malformaciones congénitas. Entonces yo tomé cuenta de este caso y de estos casos, que eran varios. Me presenté a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco y en una reunión, en una nota y después en una reunión expliqué de que estos eran los casos que estaban llegando a la capital del Chaco, que si nosotros íbamos a buscar los casos a las zonas rurales tenían que ser mucho mayores y que teníamos que hacer estudios mucho más precisos para determinar la causalidad que nos diga a nosotros cuál era la sustancia que estaba produciendo. Entonces, si bien yo tenía una alta presunción de que eran los plaguicidas, no podía demostrarlo por estos estudios, sino que hacía falta un estudio epidemiológico a largo plazo y la medición de metabolitos de plaguicidas en sangre, en orina de estas personas, para determinar de que estos estaban elevados. Y por otro lado, hacer estudios de lo que se llama genotoxicidad de estos pacientes, que son el estadio previo. O sea, si uno tiene daño en el ADN, es un estadio previo a la génesis de alguna otra problemática, como ser, por ejemplo, enfermedades oncológicas, ¿no? Que no fue lo que yo estudié, pero empezaron a aparecer denuncias en otras partes de que había aumento de enfermedades oncológicas en poblaciones rurales. Presenté esto en la Comisión de Salud, tuvimos una reunión interesante, pero después en los hechos no se reflejó, digamos, este interés, y eso estuvo durmiendo durante 9 años en mi provincia, donde me llamaron de nuevo, me convocaron de la legislatura para reactivar esta investigación, habida cuenta la cantidad de denuncias que se habían presentado en otras partes de la provincia y en otras partes del país. O sea, habían presentado, después de hecho este estudio previo, presentaron a diputados, si no me equivoco mal, Sí. ¿Y qué respuesta le dieron? O sea, ¿se interesaron? Me dijo 9 años, absolutamente no hicieron nada. No. Digamos, en el 2000, yo presenté esta nota en el 2000, en el 2009,
nos convocaron a dar unas charlas sobre esta temática y después se hicieron unas jornadas en diputados de los efectos de los plaguicidas en la salud humana. A partir de la cual se promulgó una ley para investigar la razón o el efecto que tienen los plaguicidas sobre la salud humana, pero que requería un presupuesto que hasta ahora no apareció. O sea que es lo mismo que nada, cuando a una ley vos no le das este presupuesto, es una ley que no existe. De manera tal de que empezamos a viajar por diferentes provincias, porque nos empezaron a convocar desde otras provincias, había cuenta la experiencia que teníamos nosotros con estos casos, y empezamos a encontrarnos que había grupos en Córdoba, en Entre Ríos, en Rosario, en Formosa, en Buenos Aires. En la mayoría de las provincias donde se está utilizando con mayor proporción este modelo agrotecnológico, empezaron a aparecer denuncias de este tipo. El famoso conocido Roundup de Monsanto, el más conocido, ¿no? Pero hay otros elementos, no queremos hacer hincapié en esto, pero o sea, tiene uno de los componentes directos causantes de esto, sería, ¿no? El glifosato, que es el principio activo del Roundup, que es el producto este que se utiliza en la soja transgénica, está en el ojo de la tormenta porque es el herbicida que tiene mayor volumen de venta en la Argentina debido a la cantidad de hectáreas sembradas de soja transgénica. La soja transgénica es un producto que viene alterado genéticamente, que tiene un gen incorporado para poder resistir la acción de este herbicida y muere todo lo que está alrededor, menos la soja transgénica. Por eso se está utilizando cada vez más, porque la superficie sembrada de soja transgénica en la Argentina es lo que en proporción es lo que más porcentaje se lleva de todas las hectáreas de la República Argentina. Faltaba un nexo, ¿no? ¿Cómo acusarlo al glifosato o a algún componente de esto? Y aparece el señor Andrés Carrasco, investigador del CONICET, ¿no? Sí, dependiente del CONICET. Hizo un estudio sobre embriones. Claro, porque él hace embriología, y en embriología hay un modelo que se utiliza muchísimo dadas sus ventajas en el estudio de células embrionarias, que son los embriones de anfibios. La reproducción de los embriones de anfibios sigue un modelo genético que es reproducible para todos los mamíferos. De esta manera, las conclusiones que se pueden llegar a sacar haciendo embriología de este tipo de células son extrapolables totalmente al ser humano. Eso hay que aclararlo porque mucha gente quiso denostar este estudio diciendo de que esos estudios hechos en embriones de anfibios no son extrapolables al humano, cosa que es falso. Por otro lado, éticamente nosotros no podemos hacer experimentos con humanos. Entonces, si alguien quiere que hagamos experimentos con humanos, nunca lo vamos a hacer. Los experimentos con humanos los está haciendo la gente que hace la producción. ¿Por qué? Porque esto es un laboratorio a cielo abierto. Hay tanta cantidad de hectáreas sembradas con 300 millones de litros de glifosato aplicados en estos cultivos, más cerca de 600 millones de otros plaguicidas que forman un cóctel que es totalmente dañino y explosivo, digamos, para las células humanas, está convirtiendo a la Argentina en un laboratorio de cielo abierto. O sea, hay muchísima gente expuesta, dado que los controles son muy pobres en la República Argentina. Entonces, no solo no se controla la cantidad que se aplica, sino que tampoco se controla de alguna manera dónde se lo aplica y cómo se lo aplica. Entonces hay población humana que está expuesta a estas aplicaciones. Y esto es lo que no tiene que suceder, porque los agrotóxicos son tóxicos, son venenos. Si llegan a alguna célula viviente humana debe estar expuesta a esto, sobre todo si esa célula pertenece a un organismo de reproducción, como fuese un embrión, que es altamente susceptible, va a poder tener efectos casi letales. En algunos casos producen los abortos espontáneos y en otros casos, cuando
pasan este control de calidad, este primer control de calidad del humano, llegan a tener nacimientos con malformaciones serias, como las que nosotros vemos. Sí, bien decía usted, tengo entendido que Sudamérica sobre todo sería como un gran campo de experimento, porque de donde provienen estas empresas multinacionales, en esos países donde nació esta empresa, está totalmente prohibido este tipo de práctica. Y aquí sí se permite, o sea, muy llamativo, ¿no? En realidad, en países como Europa recién ahora prohibieron la pulverización aérea a partir del año 2011, justamente porque es muy poco controlable la pulverización aérea. La deriva que genera la pulverización aérea es muy alta. La deriva es el efecto que tiene el mismo veneno de llegar a áreas a las cuales no ha sido proyectado que lleguen, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a cultivar un lugar y hay un viento con una velocidad superior a la que dice la ley, hay algunas leyes como la ley de biodiversidad de mi provincia que dice que no se debe aplicar este producto por arriba de 30 kilómetros por hora de viento, de velocidad de viento. Todo eso no se cumple. Nosotros sabemos, y hay denuncias hechas en muchas localidades, que están fumigando con vientos superiores a esto. Entonces, la llegada del veneno a las zonas pobladas es una cosa de todos los días. Y la población está seriamente afectada, tanto en enfermedades, decíamos, respiratorias y afecciones dérmicas, como a cosas más serias, como por ejemplo estos abortos a repetición en personas jóvenes, o también nacimientos de niños con malformaciones congénitas mayores. Recién me decía usted que los medios prácticamente han hecho oídos sordos y son muy pocos los que han hecho eco de esto. ¿Tan poderoso es el lobby de estas multinacionales? Eso y más de lo que vos pensás. Es poderosísimo y hay muchos proyectos que están financiados por multinacionales en diversas universidades de acá y de diversas partes del mundo. Por lo tanto, nosotros cuando buscamos investigaciones independientes, las investigaciones independientes son muy pocas, que no hayan estado recibiendo subsidio de este tipo de multinacionales, ¿no? Entonces, cuando uno analiza la bibliografía de que si existen o no existen antecedentes de estos casos en otras partes del mundo, no debe analizar bibliografía que no sea independiente, o sea, bibliografía que esté pagada por Monsanto, por ejemplo, que produce